La exposición que traigo a Cristina y Nea es en Submerso Inmerso. Es una exposición temporaria que está viajando por diferentes partes del mundo. La primera sala es el espacio de estudio, el sitio donde estoy creando para dar una idea de qué es mi trabajo y qué herramientas lo uso para hacer estas obras. Parte de arriba tenemos la primera sala, como que si estuviésemos haciendo mergullo por lo que es mi trabajo, como que estuviésemos en el fondo del mar. Las piezas que pueden ver son todas hechas a mano con técnicas ancestrales que hago todo en mi atelier y hablan de cuán bonito es el fondo del mar, de lo que está aconteciendo, la degradación debido a la polución. En la tercera sala es una sala que está con iluminación, toda pintada de azul y tiene simplemente una obra, una instalación artística donde podemos mirar una pieza y después un movimiento a vuelta de esta obra que nos va a hacer entrar como que por la marea adentro y dejarnos llevar por lo que los pensamientos nos traen también. Lo que intento con esta exposición es que las personas se inspiren también, porque muchas de las personas nunca tuvieron la oportunidad de hacer mergullo y mirar los corales porque no hay en todo el mundo, pero que entiendan cuán bonito es, algo que también no está visible a nuestros ojos, pero hacemos muy mal cuando no pensamos en el medio ambiente. No. Es un trabajo que personas con más edad habían hecho mucho en sus casas, más las mujeres. Entonces es también un trabajo sobre el trabajo de la mujer que no era tan valorizado en los años pasados. Entonces también es como que mostrar que es posible hacer estas cosas y vivir de ese tipo de trabajo manual.